Bien, vamos a ir en oración, por favor. Eterno Padre Celestial, santo es tu nombre, Señor nuestro. Te damos gracias por esta lluvia que haces caer sobre buenos y malos, por la vida y la paciencia que nos has tenido hasta el día de hoy. Te rogamos, Padre, que derrames tu Espíritu Santo para que podamos comprender el mensaje de esta tarde. Bienvenidos también tus santos ángeles. Te rogamos, Padre, que nos des inteligencia para poder discernir y hacer siempre tu voluntad. Deseamos agradarte y hacer lo bueno delante de ti, Señor. Ahora que en los últimos días cada vez hay más incredulidad y cada vez sobreabunda el pecado, Señor, te rogamos que nos bendigas en esta tarde y sanciones con tu presencia esta reunión. Estamos agradecidos y lo rogamos todo en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos al libro de Hebreos 2, del 9 al 11, por favor. Hebreos 2, del 9 al 11. Hebreos 2, del 9 al 11. ¿Alguien, por favor? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios buscase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que se santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Gracias. El capitán de nuestra salvación fue perfeccionado mediante sufrimientos. Su alma fue convertida en una ofrenda por el pecado y fue necesario que una terrible oscuridad envolviera su alma debido a que le fueron retirados el amor y el favor del Padre, porque ocupaba el lugar del pecador. Y cada pecador debe experimentar esta oscuridad. El justo tuvo que sufrir la condenación y la ira de Dios, no como si fuera un castigo, pues el corazón de Dios sufrió con intensísimo dolor cuando su Hijo sin pecado alguno estaba sufriendo el castigo del pecado. Esta separación de los poderes divinos nunca más volverá a ocurrir en todos los siglos venideros. Jesucristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. Él empezó su vida, pasó por sus experiencias y terminó su registro con una voluntad humana santificada. Fue tentado en todos los puntos como nosotros lo somos. No obstante, al mantener su voluntad rendida y santificada, nunca se dio en el más mínimo grado a hacer el mal o a manifestar rebelión contra Dios. Juan 17, 19, por favor. Y por ellos
yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. De su propia vida, dice el Señor, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, Juan 6:38. De su propia vida, dijo el Salvador, he guardado los mandamientos de mi Padre. No me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a Él agrada, hago siempre. Lo que Cristo fue en la naturaleza humana, quiere Dios que sean sus discípulos. Por su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. Entonces, ¿qué es la santificación? Es darse uno mismo en forma plena y sin reserva, alma, cuerpo y espíritu. A Dios, tratar justamente, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Conocer y hacer la voluntad de Dios sin tomar en consideración el yo o el interés propio. Tener una mente celestial pura, abnegada, santa, ni mancha ni arruga. El verdadero cristiano es un representante vivo de la verdad que profesa. Cristo declara acerca de estos seguidores de corazones sinceros que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice Mateo 12:50, porque todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todos los que quisieran recibir a Cristo por la fe iban a estar unidos, no con Él, por vínculo más íntimo que el del parentesco humano. Iban a ser uno con Él, como Él era, uno con el Padre. Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Porque Él que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Los que reciben al Salvador llegan a ser hijos de Dios. Son sus hijos espirituales nacidos de nuevo, renovados en justicia y verdadera santidad. Gálatas 3:26 al 29. Gálatas 3:26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Y aquí se agarró Satanás para que la gente acepte la homosexualidad. No hay varón, no hay hembra. Y ese es uno de los versículos, una de las citas que más están promoviendo ellos, que porque Jesucristo dijo, no hay varón ni hembra. Así que amémonos los unos a los otros. Este es un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Pero vamos a ver cómo lo explica Pablo. Esa misma cita la explica en Romanos 9:8. ¿A qué se refiere Pablo a los Gálatas cuando le dice, ya no hay griego, no hay judío, no hay siervo, no hay libre, no hay varón ni hembra? ¿A qué se refiere? Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Qué difícil a veces es comprender la palabra de Dios cuando no somos guiados por su propio espíritu. Aquí no está diciendo que
no se está refiriendo a los que son hijos según la carne, sino según la promesa dada a través de Isaac. Son contados como esa generación. Y nosotros creímos que solamente los de sangre eran nuestros hermanos, porque nuestra madre, la que nos engendró, era nuestra madre, cuando en realidad tiene que ver, aparte de la genética, tiene mucho que ver también en los principios morales. Entonces Dios manda, según el 5º mandamiento, que honremos a nuestros padres. Sin embargo, es necesario obedecer antes que a los hombres, porque si nuestros padres no están conforme a las Sagradas Escrituras, entonces no dejan de ser más que padres carnales. Entonces no son hijos según la promesa. Y es ahí donde nosotros comprendemos que en realidad nuestra familia son los que hacen la voluntad del Padre. Juan 8:39 al 44. Al 44. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si Dios fuese vuestro padre, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tremendo. Los judíos discutían con Jesucristo y le hacían ver que entendiera a Cristo la tradición y la costumbre, y reclamaban: nosotros somos descendientes de Abraham. Jesús dice: no, ustedes son hijos del diablo. Abraham no me quería matar, ustedes sí me quieren matar, y el que me quiere matar es el diablo, por lo tanto ustedes son hijos del diablo. Qué palabras tan fuertes. Ellos creían pertenecer al linaje humano, al linaje carnal de Abraham, mas no comprendían que Jesús se estaba refiriendo, a partir también del plan de redención, que el linaje tiene que ser espiritual, porque Dios es espíritu, y todos aquellos que quieren ir al cielo, tenemos que trabajar en despojarnos de la atracción de la carne, de la atracción de las pasiones. Ellos reclamaban algo, ellos veían todo en aspecto material, físico, carnal, es lo que veían ellos. Cuando Jesús venía a instruirles y aclararles que el asunto de Abraham se refería a un ámbito espiritual. Y le volvió a aclarar en Juan, el libro de Juan, capítulo 5:39. Qué interesante, ¿verdad? La simple descendencia de Abraham no tenía ningún valor, sino espiritual.
y ellos no querían comprender lo espiritual. Dice 5:39 de Juan, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ustedes dicen escudriñar el rollo, las escrituras, pero no quieren venir a mí. Gloria de los hombres no recibo, no estoy buscando que ustedes, agradarles a ustedes, mas yo conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, y si otro viniera en su propio nombre, ¿a qué recibiréis? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene? No penséis que os tengo de acusar delante del Padre. ¿Hay quien os acusa ya? Moisés en quien vosotros esperáis, porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Les está aclarando: Abraham, Moisés, Isaac, Israel querían verme. Moisés habló de mí. Y muchos quieren desconectar el Nuevo del Antiguo Testamento. Pero no puede existir uno sin el otro. Van de la mano, porque el Antiguo Testamento habla precisamente de que vendría el Mesías a dar cumplimiento al plan de redención. Ahora, ¿qué fue lo que habló Moisés? ¿Qué predicó Moisés? Todo se refirió en torno al santuario. Es decir, nosotros no vamos a poder comprender ninguna profecía, ni lo simbólico, ni lo literal, ni siquiera las parábolas. Ni siquiera las parábolas no las vamos a poder entender, comprender, si no es a través del santuario. Por eso esta indicación de Dios a través de sus siervos los profetas, que comprendiéramos lo que significaba el santuario para nosotros. Porque el santuario refleja la verdadera adoración, la imagen y semejanza de Dios. En el santuario se está llevando a cabo un evento sin precedentes, que es la purificación de los pecados de aquellos que se arrepienten y se allegan al trono de la gracia. Es decir, por ejemplo, Sansón veía el aspecto carnal. Dios tenía grandes planes para Sansón, para darle una lección a los filisteos, pero Sansón no veía con los ojos espirituales, sino que veía con los ojos carnales, y se fue tras la pasión. Entonces nosotros tenemos espíritu, pero tenemos también una materia física, una materia carnal, humanidad caída. David la describe como en pecado me concibió mi madre, pero no se refiere que un niño nace practicando el pecado, porque el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. El pecado es saber lo que es malo y hacerlo. Y un niño por eso no puede ser bautizado, porque un niño no tiene esa conciencia entre el bien y el mal. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil. La profesión solamente de fe es inútil sin lo espiritual. Eso fue lo que llegó a comprender Pablo cuando escribe la carta a los romanos y a Gálatas. En Romanos 7:14 dice claramente Pablo: porque ahora entiendo que la ley es espiritual. Sigue diciendo: yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora entiendo por qué hago lo que no debo y lo que no quiero, eso termino haciendo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Satanás utiliza nuestro cuerpo como un guante para poder controlar nuestro espíritu, porque el espíritu, Dios le quitó potestad a Lucifer para poder dominarnos. En Génesis 3:15, Él separa la potestad de Lucifer sobre nosotros y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre la iglesia
de Cristo y Lucifer, debe haber una separación muy distante, una distinción, una diferencia grande. Pero los judíos, el grave problema de los judíos es que ellos veían todo de una forma material. Cuando Jesús estaba hablando y decía, yo soy el pan de vida, ellos lo veían de una forma material. ¿Cómo es posible que Él es un pan? Él no tiene forma de pan. Cristo estaba hablándoles con un lenguaje espiritual. Y todavía se escandalizaban cuando Él decía, tenéis que comer de mi carne y beber de mi sangre. Y ellos lo veían de una forma física. Cristo estaba hablando un lenguaje espiritual para que ellos pudieran comprender el lenguaje del cielo. Lo único que llevaríamos al cielo es el carácter. Y el carácter no se cambia de la noche a la mañana. Y Cristo cuando aparezca en la nube de los cielos, dice Juan, 1 Juan capítulo 3, seremos semejantes a Él. Pero no se refiere a lo físico, a lo material o a lo carnal, se refiere a lo espiritual. Es decir, nosotros día a día tenemos que ir reformando nuestra actitud, nuestro carácter, porque nuestros pensamientos forman nuestros sentimientos y unidos conforman el carácter. Pero hay hermanos de carácter débil, muy débil, que son movidos como las olas del mar y no tienen una fe bien cimentada. Muchos de ellos que profesan ser hermanos son movidos por sentimientos o son movidos por impulso, o quizá por un temor a un juicio final y encontrarse en la situación que no hay retroceso cuando el juez divino diga mene mene tekel upharsin, ha sido fallo. Y aquí Dios nos está indicando que no veamos la letra muerta de las Sagradas Escrituras, que por medio de su Espíritu podamos clamar a Dios para que le dé vida a la palabra. La vieja naturaleza, nacida de sangre y de la voluntad de la carne, no puede heredar el reino de Dios. Debe renunciarse a los viejos caminos, tendencias hereditarias, antiguos hábitos, pues la gracia no se hereda. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y en todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo. Conozco hermanos o gente que dice que no le hacen mal a nadie, que son buenos, que además diezman, cantan himnos. Quizá no hemos notado que Satanás puede hacer todo eso. Satanás puede invocar el nombre de Dios, Satanás puede imitar a Dios, puede imitar el Espíritu Santo, Satanás puede curar, puede expulsar demonios. Señor, Señor, no en tu nombre expulsamos demonios, van a decir aquellos en aquel día. Señor, Señor, ¿no nos reconoces? Te honrábamos. Entonces Satanás tiene la habilidad hasta de profetizar. Como aquella mujer cuando se acercó Pablo, se acercaron los discípulos y fue una mujer vidente, poseída por demonios, que manipulaba a un traficante, un comerciante, y ella dijo: estos son los hombres de Dios, los que predican al Dios Altísimo. Ella los reconoció. Satanás también puede invocar el nombre del Dios Altísimo. Satanás puede hacerse pasar por ángel de luz. Satanás puede hacer sentir a uno que uno es bueno.
Satanás no puede guardar de Dios, sin embargo. Hay cosas que él está limitado, pero la mayor parte lo puede hacer. Vamos a Hebreos 2, 14 al 17, por favor. Hebreos 2, del 14 al 17. En cuanto a la naturaleza de Cristo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Al 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Gracias. Cristo no tomó naturaleza humana en forma aparente, la tomó en verdad. Poseyó la naturaleza humana, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Era el hijo de María, de la simiente de David, de acuerdo con la ascendencia humana. Se declara de él que era hombre, el hombre Cristo Jesús. Tenía flaquezas, padecía incertidumbre, tenía sangre en las venas, tenía cansancio también cuando caminaba largos tramos, se agotaba. Tenía humanidad caída como la de Adán después del pecado. Hoy en día las religiones carismáticas que profesan obtener ya el gozo de la salvación sin haber experimentado el dolor por el arrepentimiento, por el pecado, están clamando que nadie puede evitar el pecado. Con razón, llevan una vida muy licenciosa, muy permisiva. Para ellos pueden cometer lo que quieran, saben que, o interpretan que Cristo, como dice el Papa, no se cansa de perdonar. O sea, puedes ir trayendo 1000, 20,000 pecados, no importa, Cristo no se cansa de perdonar, tú échale. Qué engañados, ¿verdad? Qué autoengaño. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Gálatas 4, del 4 al 5, por favor. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Fíjense qué interesante lo que acabo de leer. Hecho de mujer, súbdito a la ley. Súbdito a la ley. Qué tremendo. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. A ver, la ley representa el carácter inmutable de Dios. Es como un espejo que los siervos de Dios tienen que reflejarse ahí, la imagen y semejanza del mismo Dios, en su carácter, fe y obras, en su amor, en su paciencia, en su benignidad, templanza, todos los dones del Espíritu Santo. Ahora, la ley reclama la vida del pecador hasta el día de hoy. No estamos bajo la ley, porque el que está bajo la ley es el que está practicando el pecado. Estamos bajo la gracia. Pero el que está bajo la gracia tiene que apartarse de todo pecado. Dice Romanos 7,
7:7, 7:6, dice, mas ahora estamos libres de la ley. Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo aquí? Porque de pronto escuchamos que sí a la ley, luego no a la ley. Cuando dice que estamos libres de la ley, Pablo está hablando de una ley que condena al pecador, de una ley que reclama la vida del pecador. Sin embargo, una vez que Cristo murió, nos ha liberado de ese cargo. Y al darnos la gracia, nos invita a apartarnos del pecado para que la ley no nos siga condenando. Habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos para que sirvamos en novedad de espíritu, no en vejez de letra. Los judíos se sabían los 10 mandamientos de memoria, pero para ellos no era más que una tradición y costumbre el repetirlo constantemente como un rezo. Ya lo consideraban vejez de letra, pero no lo comprendían como la espiritualidad de la ley. Dice el versículo 7, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no hubiera sido por esa ley, la ley moral, porque tampoco conociera la concupiscencia, es decir, el deseo extremo. Si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado, no la ley, mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento. Dice, Pablo está diciendo, hasta que entendí que toda codicia o concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Por eso el mundo cristiano no se arrepiente de sus pecados. ¿De qué se va a arrepentir? Porque no entiende el concepto de la ley. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, pecado es transgresión de la ley. Y el mundo cristiano ha clavado esa ley moral en la cruz del Calvario. Ahora, ¿quién los va a representar ante el santuario celestial? La justicia de Cristo no puede representarlos porque han negado la ley moral del Creador del universo. Impresionante. Dice, sin la ley el pecado está muerto. Pablo expresa que si no hubiera sido por esa ley moral o espiritual, él no hubiera sabido que codiciar era pecado. Él no hubiera entendido que matar está prohibido. Él mataba en el nombre de Dios. Pero él solamente seguía una religión legalista, una tradición, una costumbre. Qué diferencia, qué tremenda la carta a los Gálatas, carta a los Romanos. Capítulo 7, muchos creen que Pablo se enreda en las palabras, pero no, él tiene un principio fundamental. Él está hablando que ahora somos libres en Cristo Jesús mediante su gracia, al cumplir el sacrificio, pero que tenemos que apartarnos de todo pecado. Jesús había de ocupar su puesto a la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Lucas 1:35, por favor. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Gracias. Nació sin una mancha de pecado, pero vino al mundo a la semejanza de la familia humana. No tuvo un cuerpo que fuera solo una apariencia, sino que tomó la naturaleza humana participando de la vida de la humanidad. Fue hecho como sus hermanos, con las mismas susceptibilidades mentales y físicas. Se hizo carne como somos nosotros. Tuvo hambre y sed. Sintió cansancio. Fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño también. Participó de la suerte del hombre, aunque era inmaculado Hijo de Dios, era Dios en la carne. Cristo, que no conocía en lo más mínimo la mancha o contaminación del pecado, tomó nuestra naturaleza en su condición deteriorada. Tuvo que recurrir a un cuerpo humano para poder sentir ese dolor por el pecado. Cuando Jesús lloró,
en el Getsemaní y dijo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa. Eso es decir, no habrá otra manera de salvar esta raza humana caída. Pero Padre, hágase tu voluntad como lo hemos acordado nosotros. Su naturaleza humana sentía esa incertidumbre. La aversión que tiene Dios contra el pecado. El sufrimiento que él sufrió, que participó en el camino al monte de la calavera, al Gólgota, no fue tanto el maltrato físico, ni el rechazo de aquellos que algún momento lo reconocieron como el Hijo de Dios, y a otros que les había hecho favores. Su dolor consistía en cargar el pecado del mundo. No hay nada que aborrezca tanto a Dios como el pecado. Dios no inventó el pecado. El pecado es un intruso que le arrebató a la humanidad y a su propio Hijo. En la cruz del Calvario, Jesús volvió a exclamar: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No es que haya dudado de su Padre en ningún momento, sino que sintió el peso, la carga horripilante de ese pecado tan denso, tan insoportable, tan pestilente, como cargar 1000 muertos encima de ti al quinto día en estado de putrefacción. Perdió de vista al Padre. ¿Por qué me has desamparado? Ya no te veo. Ahora estaba cargando el pecado de la humanidad. Eso fue lo más terrible, lo más doloroso para Jesús. Verse separado de su Padre fue lo más duro. El pecado que tomó sobre sí lo separó. Exacto. Igual que Adán. Cuando pecó fue separado de Dios, ya no pudo verlo. Y por eso se lo dijo a Moisés: no hay mortal que me vea y sobreviva. Porque la gloria de Dios, el pecador no resiste la gloria de Dios. Y sintió tanto el dolor de cargar ese pecado que perdió de vista al Padre. Tenía un temor de que el Padre no lo levantara de la tumba por estar cargando todo ese pecado. Ese era su temor. Sabía claramente lo que Dios aborrece el pecado. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana. Aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén, Jesús aceptó la humanidad cuando la especie estaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier otro hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles son aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas, tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Jesús fue colocado donde su carácter iba a ser probado. Le era necesario estar constantemente en guardia a fin de conservar su pureza. Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar a fin de sernos un ejemplo en la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Satanás fue incansable en sus esfuerzos para vencer al niño de Nazaret, y desde sus primeros años Jesús fue guardado por los ángeles celestiales. Sin embargo, su vida fue una larga lucha contra las potestades de las tinieblas. El que hubiese en la tierra una vida libre de la contaminación del mal era algo que ofendía y dejaba perplejo al príncipe de las tinieblas. No dejó sin probar medio alguno de entrampar a Jesús. Ningún hijo de la humanidad tendrá que llevar una vida santa en medio de tan fiero conflicto con la tentación como nuestro Salvador. El Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina, y su vida es una afirmación de la humanidad en combinación con la divinidad. Peco
Los hombres y las mujeres inventan toda clase de excusas por su propensión al pecado. Hacen del pecado una necesidad, algo que no se puede vencer. Pero el pecado no es una necesidad. Cristo estuvo en este mundo desde su infancia hasta la madurez, y en ese tiempo afrontó y venció todas las tentaciones que asedian al hombre. Es un modelo perfecto para la niñez, juventud y madurez. Él tomó nuestra naturaleza y venció, a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. Hecho en semejanza de carne de pecado, vivió una vida sin pecado, ahora por su divinidad hecha a mano del trono del cielo, mientras que por su humanidad llega hasta nosotros. Él nos invita a obtener por la fe en Él la gloria del carácter de Dios. Por lo tanto, tenemos que alcanzar la perfección como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en Él. Su perfecta humanidad es lo que todos los seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos así como Él vivió. A Jesús, quien se entregó por entero para la salvación de la humanidad perdida, se le dio sin medida el Espíritu Santo. Así será dado también a cada seguidor de Cristo, siempre que le entregue su corazón como morada. Nuestro Señor mismo nos ordenó ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo dice Efesios 3, 14 al 19, por favor? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y al conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Para que seamos llenos de su plenitud. Porque en Él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estamos cumplidos. En Cristo habitaba la plenitud de la deidad corporalmente. Por eso, aunque fue tentado en todo como lo somos nosotros, se mantuvo ante el mundo desde que entró por primera vez en Él, incontaminado por la corrupción, aunque estuvo rodeado por ella. ¿No debemos también nosotros llegar a ser participantes de esta plenitud? Y no es así, y únicamente así como podemos vencer, como Él venció. Perdemos mucho al no meditar constantemente en el carácter de Cristo. Él vino a este mundo y vivió una vida sin pecado, para que en su poder su pueblo también pudiera vivir vida sin pecado. Él desea que ellos, al practicar los principios de la verdad, muestren al mundo que la gracia de Dios tiene poder para santificar el corazón. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4, por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su mismo poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud.
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Amén, gracias. Si llegamos a ser participantes de su naturaleza divina, podemos ser puros, santos e inmaculados. Ninguno de nosotros necesita disculpar su temperamento rápido, su carácter deformado, su egoísmo, envidia, celos o cualquier impureza del alma, el cuerpo o el espíritu. Dios nos ha llamado a gloria y a virtud. Nosotros debemos obedecer el llamado. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos somos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Amortiguemos pues nuestros miembros que están sobre la tierra para dominar fornicación, inmundicia, pasiones, mala concupiscencia, avaricia y que es la idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, y las cuales nosotros también hemos andado en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora dejemos también nosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de nuestra boca, egoísmo, rebeldía, y también condenar a otros. No debemos mentir los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen que lo creó. Colosenses 3, del 1 al 10. Daniel 4:27, redime tus pecados con justicia. Y que el Señor le había dado luz y experiencia para que pudiera ver cuán pecaminoso es un espíritu irascible y controlar sus pasiones. Si fracasa en esto, del mismo modo, por cierto, fracasará en lograr la vida eterna. Usted ha dicho repentinamente: no me puedo controlar, tengo que hablar, no puedo quedarme callado, tengo que decirle. Usted carece de mansedumbre y humildad. Su yo está vivo. Usted está continuamente en guardia para preservarlo de humillaciones e insultos. El apóstol dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Los que están muertos al yo no son tan susceptibles y no se colocan a la defensiva ante algo que los pueda irritar. Los muertos no sienten. Usted no está muerto. Si lo estuviera y su vida estuviese escondida en Cristo, miles de cosas que ahora nota y lo afligen, las dejaría pasar por no ser dignas de atención. Entonces llegaría a comprender lo eterno y estaría por encima de las pruebas menores de esta vida. Jesús, cuando fue denigrado, injuriado, insultado, no tomó represalias. Quien cuando le maldecían no respondía con maldiciones. Cuando por la crueldad del hombre sufrió dolorosos azotes y heridas, no pronunció palabras amenazadoras, sino que se encomendó al que juzga con rectitud. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo nos ha dado su vida como modelo y lo deshonramos cuando recelamos cada desprecio y tendemos a sentirnos agraviados por cada herida imaginaria o real. Cuando nos sentimos jueces de nuestros hermanos y condenamos a otros por haber participado en pecado. El hecho de que estemos preparados para defender el yo, para preservar nuestra dignidad propia, no es evidencia de una mente noble. Sería mejor sufrir 100 veces injustamente que herir el alma con el espíritu vengativo o dar rienda suelta a la ira. O a menudo decimos:
Pero Jesús se enojó. ¿Tuvo él una indignación justa o una ira injusta? Como dice Marcos 3, del 4 al 5. Marcos 3, del 4 y 5. Y les dijo, ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Amén. Y él la extendió y su mano le fue restaurada, sana como la otra. Amén, gracias. Denunció y intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero había lágrimas en su voz al pronunciar sus severas reprensiones. El siguiente texto se refiere a la justa indignación contra el pecado que surge del celo por la gloria de Dios y no al enojo promovido por la ambición del amor propio herido. El Señor dice, airaos, pero no pequéis. Cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido, una justa indignación conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado, pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. La amargura y animosidad deben ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. Debemos aprender a perdonar a otros, así como Dios perdona nuestros pecados. Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén, gracias. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Primera de Juan 2:24. Qué tremenda lección. Pero tristemente el que se autodenomina pueblo de Dios no conoce el amor. Tiene la tendencia de juzgar a su hermano y de mirar la paja que está en su ojo, pero no mira la viga que está en el ojo del que juzga. Dios es amor y mientras hay gracia, hay perdón. Alleguémonos al trono de la gracia con arrepentimiento, con dolor por el pecado y repugnancia, y Él nos dará el perdón, aunque muchos de nuestros hermanos nos sigan condenando, aunque muchos de nuestros propios hermanos se levanten contra nosotros, acusándonos de pecadores. Pero el Señor dice, el que se siente libre de pecados, que arroje la primera piedra. Qué tremendo mensaje. Gracias a Dios por estas palabras que nos despiertan en la conciencia y nos dan una lección de vida, porque muchos de nosotros a veces creemos que estamos en lo correcto. Hay camino que al hombre le parece bueno, pero en realidad son caminos de muerte. Debemos de aprender a estudiar las Sagradas Escrituras con el Espíritu, no con la humanidad caída, porque si no, no vamos a comprender nada. Muchos que estudian las parábolas de nuestro Señor Jesucristo no las comprenden porque no las analizan con el Espíritu, las analizan con la humanidad caída. La palabra de Dios, a la palabra de Dios el Espíritu le da vida, y en ellas hay vida eterna.
tenemos que ir a través de nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar la misericordia del Padre. Gloria a Dios en las alturas, que es un Dios de amor y todavía hay gracia. Y mientras muchos de nosotros nos condenan, Cristo ya nos perdonó, pero muchos nos están condenando como si fueran jueces implacables, con un disfraz de cristianos, pero por dentro son lobos rapaces. Que Dios tenga misericordia de los que nos aborrecen y nos juzgan. ¿Algún comentario, opinión? Amén. Aclaro, ¿verdad? Bueno, entonar las estrofas del himno 408. Lo cantamos hace rato, está hermoso. A ver si alcanzamos. Más cerca, oh Dios, de mí quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar, entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí, sí, igual de ajeno voy, con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad, aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar, a mí por fe, de mi aflicción altar elevaré. Y cuanto sufro aquí, me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Camino encuentro aquí, que al cielo va, pues desde allí tu amor me sostendrá. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de mí, más cerca, sí. Y cuando a tu mansión me llevarás, y estrellas, luna y sol yo dejé atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Amén. Gloria a Dios. Demos gracias. Amante Padre Celestial,
santificado es tu nombre. Señor, gracias por tus palabras de vida. Instrúyenos, Señor, enséñanos más a ser más espirituales, a despojarnos de nuestra humanidad caída cada día para hacer lo que a ti te agrada, y al escudriñar las sagradas escrituras podamos contemplar tu amor y tu justicia. Somos necios, somos de dura cerviz, de dura cabeza. Pero Señor, tú tienes compasión de esta humanidad caída y deseas el arrepentimiento del pecador. Te damos gracias, Padre, porque todo este tiempo nos has estado esperando. Ayúdanos a comprender la pecaminosidad del pecado. Ayúdanos a caminar juntamente contigo, hacia ti. Y cada día abandonar nuestro yo y ser más aptos para reflexionar que para hablar. Ayúdanos, Padre, en este cambio que estamos llevando a cabo en este lugar donde podemos contemplar el libro de tu naturaleza y nos acerca a ti porque nos muestra tu amor al ver toda tu creación. Bendice tu pueblo en la faz de la tierra, a los enfermos, a los ancianos, a las viudas, a los huérfanos, a los que están en las prisiones. Bendice a Erasmo, Señor, que conoce tu camino, pero cayó en prisión porque cometió un error. Perdónalo, Padre. Ahora él se ha arrepentido y tú sabes, él está predicando ahí en prisión. Sé con él. Cuídalo, Padre. Señor, quédate con nosotros, por favor, en esta noche y siempre. Llénanos de tu Espíritu Santo y danos esa paz, amor, gozo, luz, poder que solo tú puedes dar. Bendice a las familias aquí representadas. Sé propicio a nuestras necesidades, sobre todo espirituales. Gracias, Padre. Todo esto lo dejamos a tu consideración y que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque lo rogamos en los méritos sagrados de nuestro amado Jesucristo. A él se la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén.